Muy buenas amigos, amigas de Atlético Stats, aquí que estamos con el episodio 2 de esta trilogía y me he traído a quién mejor sino que a Albert Blaya, para mí el top 1 de analistas en clave Fútbol Club Barcelona, para analizar las claves de este Barcelona Atleti en el Camp Nou, que tantas ganitas le tenemos. Albert, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, muy contento de estar por aquí. Ya comentamos, empache de partidos, ya de clave estático. Esto parece una serie de playoffs de la NBA ya, que vamos a hartar de ajustes, contraajustes, así que con ganas de meterle mano, lo que evidentemente es una eliminatoria espectacular entre dos equipos que además yo creo que llegan en un buen momento. Me has tirado la que más me gusta a mí, ¿no? Siempre lo digo, que me huele a la típica eliminatoria de que de repente alguien de rol secundario de NBA le hacen un ajuste o juegan con small ball y el Sí. cuarto partido de la eliminatoria que luego es decisivo, te lo ganan solo por ese ajuste, pero luego al día siguiente el ajuste no te vale de nada porque ya te lo han estudiado todo y te lo han desmontado y tienes que seguir moviendo cosas. Entonces creo que eso es el Atleti Barça o Barça Atleti hoy en día. Y vamos con ello porque nos enfrentamos 10 años después, en otros cuartos de final, 3 veces nos hemos enfrentado en Ujú. Champions en era Simeone y las 3 veces en cuartos de final. Las dos que ya se han jugado pasó el Atleti. ¿Crees que por eso, a lo mejor en clave blaugrana, nos tenéis un poquito más de ganas? ¿Todavía aquella suena o está olvidada? Bueno, claro, Simeone seguro que la tiene perfectamente metida en mente, porque él me parece un entrenador brutal a la hora de gestionar esas eliminatorias y de esos escenarios donde hay que imprimir siempre ese plus. Pero es verdad que yo creo que sobre todo lo que importa es la de Copa, ¿no? Actual, que el Atleti también eliminó al Barça con ese partido de ida absolutamente espectacular, que se hablaba, ¿no? Acuérdate de la previa, ¿no? Mejor para el Barça la ida en el Metropolitano, la vuelta en el Camp Nou. Al final yo creo que justamente a mí me parecía que no, porque el Barça llegaba con un pelín de dudas y yo sé que el Atleti en casa es un equipo que plantea esos partidos de machete y que si sales de ahí al final con un mal resultado va a ser difícil, ¿no? Yo creo que para el Barça ahora precisamente es mejor esa ida en el Camp Nou, además en un partido evidentemente con bajas importantes en los dos equipos, sobre todo creo que más en el Atleti por esas dudas de cómo van a llegar algunos jugadores clave. Pero bueno, una eliminatoria espectacular. Yo creo que vamos a disfrutar, vamos a pasar muy bien y seguro que se va a resolver ya en el final del partido de vuelta. Vamos ahora con las bajas, pero antes te tengo que tirar por esa localía, ¿no? Que hablabas tú de la ida, la vuelta, en Uh -huh. casa, fuera. El Fútbol Club Barcelona ha ganado todos y cada uno de sus últimos 17 partidos como local. ¿Cómo afronta el partido el Barça de Flick? ¿Cómo lo ves? Bueno, de hecho, yo creo que se ha ganado todos los partidos en el Camp Nou desde su regreso en Sí. noviembre. Creo que los ha ganado absolutamente todos. Es un equipo muy fuerte en casa. Yo creo que el Barça, la noticia mejor, o la mejor noticia para mí es el nivel de Lamine, que ahora vimos el Metropolitano. Creo que está entrando en ese punto de primavera que le gusta a él. La otra cara de la moneda quizás es el nivel de Pedri, no por bajo, pero sí que no está en ese punto quizás tan redondo de la Ya. temporada, ¿no? Porque es un jugador que lleva mucha tralla encima, pero es verdad que es el futbolista, lo hemos comentado siempre, que más daño le ha hecho al Atlético de Madrid. Incluso el partido de Copa que hizo Pedri ante el Atleti en el de vuelta, ese 3-0, fue una cosa absolutamente de locos. Yo confío en que Pedri va a estar a ese nivel, pero es verdad que en el partido de Liga vimos a un Pedri, quizás yo me lo esperaba un pelín más mandón, y estamos en ese punto de la temporada donde las ganas y la ilusión ya igualan el físico, el tema de las dudas y todo ya se va a batir en ese duelo. Pero es verdad que nos imaginamos ese partido donde el Barça va a tratar de aprovechar ese factor campo de Camp Nou, porque al final es la primera eliminatoria con cara y ojos del Barça en el Camp Nou en bastante tiempo ante un rival de entidad, y que el Atleti, yo creo que Simeone sobre todo es salir de ahí con un resultado que no le comprometa demasiado y toda la carne en el asador seguro en el partido de vuelta. ¿Qué te pareció el episodio 1? Lo tenemos ahí en pantalla, ese 1-2, que prácticamente os ha dado el campeonato liguero, que acabó definido pues, seguramente por la acción menos meritoria de todas las que hicisteis en ataque, ¿no? Con un rebote ahí de Lewandowski, podría haber Sí. llegado el 1-2 muchísimo antes. 22 remates del Fútbol Club Barcelona en la noche del sábado. ¿Crees que da para sacar alguna lectura positiva o negativa en clave Barça? Yo creo que en clave Barça es un partido un poco tramposo. De hecho, yo creo que Flick seguro que no lo quería jugar en esa fecha, porque al final sabes que Simeone se va a reservar los jugadores, que Simeone tenía ya en mente, ¿no? Pensando lo que va a hacer de cada eliminatoria, pero guardándose jugadores importantes y al ¿Viste cuando final. se saludaron? Lo he visto ahora en Dazón. Sí, no, te Le veré, te dice, queda otro o algo así, tienes que ¿no? volver, tienes que volver. Tienes que volver, sí, sí, claro. O sea, al final para Simeone es un partido ya un poco más trámite. Es verdad que le sirve para, bueno, ver rendimientos de jugadores quizás no están tan acostumbrados, como Vargas, que tenía esa primera, lo comentabas, ¿no? 90 Sí. minutos, futbolistas como Lenglet, Lenormand, volviendo un poco a tener esa pareja ahí en la zaga. Bueno, en definitiva, para futbolistas medirlos. Yo creo que en clave Barça, sobre todo, es un partido para ver
que al final ahora estamos en un momento, no sé qué va a pasar con Gerard Martín, está jugando muy bien, pero regresan tanto Koundé como Valde. Yo creo que Koundé va a jugar 100%, porque además con la baja de Mar Barnal no tiene otra que meter a Eric en el centro del campo. Pero es verdad que para mí la gran duda es el nivel de Cancelo está siendo muy alto, y creo que en un partido de Sí. Champions sabemos lo que te puede condicionar Joao en las dos áreas, ¿no? Ofensivamente es un jugador muy decisivo, que está a un nivel altísimo. De hecho, ante la Atleti en el partido de Copa ya estuvo a un muy buen nivel, pero es evidente que va a ser un futbolista. Yo creo que yo lo metería aprovechando esa dinámica, porque creo que me fío más de Valde en el partido de vuelta, quizás teniendo en cuenta que va a ser un escenario distinto, pero en el partido de ida creo que hay que apostar por ese factor Joao Cancelo. Y luego lo que te decía, al final la duda para mí está arriba: ¿quién va a suplir a Rafinha? Si va a volver Rafinha, a sí. Rashford, o si va a atreverse con ese falso 9, que yo creo que no, que va a jugar Lewandowski. Tengo la sensación de que el polaco se lo guardó para este partido, que además es un jugador que le puede hacer daño al Atleti dentro del área. Y ahí está la duda. Yo creo que va a ir con Olmo y Fermín en esa delantera. Por lo tanto, para mí, un poco las dudas que despejó Flick son esas, ¿no? Y guardarse ese factor Rashford quizás para el segundo tiempo, que es un jugador que está como un poco aislado del juego, pero que sabes que te puede marcar, bueno, ya lo vimos, un gol en cualquier Lo momento. vimos, lo vimos. Lo sufrimos, ¿no? No sé si lo marcó Robin Lenormand o lo marcó Rashford, pero ahí estuvo Sí, un el tío poco de los y dos. nos empató el partido nada más poniéndonos 1-0. Pero yo quiero destacar lo de Dani Olmo. Tiramos un poquito de nuestra Sí, pizarra, que estamos de como me estreno, hemos gusta, ¿eh? cambiado cositas. Y este movimiento lo destacaste tú por Twitter. Cómo arrastraba a Olmo, cómo iba a salida, cómo iba a pie y cómo Fermín actuaba como de segundo falso 9. ¿Te gustó lo de Exacto. Dani Olmo? Me gustó bastante, porque creo que uno de los grandes problemas del Barça recientemente es el juego interior. Es un equipo que, por el bajo nivel de sus nueves en ese tipo de tareas, está echando mucho en falta ese tipo de conexiones. Y al final la baja de Rafinha, que es un futbolista que aparece mucho por dentro, por eso el Atleti fusiona muchas veces a Simeone para que el lateral, sea Nahuel, sea Marcos Llorente, persiga a Rafinha para evitar esa superioridad. Eso vimos que con Rashford no lo hizo. Lo que hizo Flick es potenciar a Rashford. Sabes que si le das ese juego interior lo vas a perder, porque es un jugador que asume mucho volumen de pérdidas. En cambio, enfocado en lo que es el uno para uno, la profundidad, es un futbolista aprovechable. Y luego está la clave, ¿no? Dani Olmo es muy inteligente. Si está en ese punto de finura, es capaz de ganarle la partida, para mí, tanto a los centrales que jugaron. Yo también me imagino a Hansko capaz de sacarlo de posición, hacerlo dudar en esas situaciones. Luego Fermín, que está para mí en un momento de forma espectacular. Sí. Creo que Fermín ahora mismo, pues atacando la profundidad, además esa relación que tiene con Lamine se entiende muy bien, y te compensa, ¿no? Un poco la baja de Rafinha en esa agresividad. Pues yo creo que ahí Fermín va a ser clave, y lo fue ante la Atleti. A pesar de que estuvo desacertado, generó 2 contra unos que, si no es por Fermín y por ese Lamine que lo activó, no se hubiesen dado. Fue raro, ¿no? Que lo quitara al descanso. Quizá fue por la amarilla o Yo por creo que es la reservarlo. amarilla, porque Sí, ¿no? Fermín es un tipo, sabemos, caliente, Sí. que entra en duelos, que puede, bueno, igual algún tipo de amague, ¿no? De alguna disputa en el segundo tiempo. Yo creo que, bueno, prefirió guardarse la ropa, porque es evidente que yo no lo hubiese quitado, porque está muy, muy bien. Pero bueno, al final el Barça ganó, y Fermín por lo menos se ahorró esos minutos que el Barça tuvo que jugar, ¿no? 90 minutos con muchos de sus titulares. Te voy a unir dos temas. Lo decías antes, Lamine Yamal y la amarilla. Está percibido. Yo tengo un plan. Te lo voy a desvelar, porque bueno, al final queda entre nosotros, ¿no? Entre amigos. Yo tengo un plan que se llama Alex Baena a por Lamine Yamal. Hombre, Lo que no, no, esté el no es mala, ¿eh? almeriense, lo que esté el almeriense en el campo, que le diga cositas al oído. ¿Tú crees que se le puede encontrar a Lamine Yamal o que tiene mucha más madurez de la que parece? Porque el otro día se le veía calentito, y como el Barça acuda al Metropolitano sin Lamine Yamal y sin Rafinha, creo que cambia mucho la película. Así que yo tengo ahí un Hombre. plan. Sí, yo estoy convencido que Simeone lo tiene anotado ahí en la lista de Uf, deseos, en el número uno. Sea Baena, que es un nombre que seguro, pues, es un jugador que va duro, que rasca, que pega. Baena. Entonces vamos a ver, pero evidentemente Ruggeri es un futbolista más tranquilo, pero es verdad que lo defiende de forma agresiva. Yo creo que va a sí. ser, pues, intentar buscar que Lamine salga un poco del partido. Yo creo que Lamine es un tipo muy inteligente, y sabe que al final, bueno, el partido es de una importancia tremenda, capital, y que al final la amarilla la puede ver en situaciones donde él se tenga que controlar. Es decir, una presión que no llegues, pues no meter la pierna, en duelos, por lo que te digo, ¿no? Controlarte sobre todo en esas disputas, de no entrar ahí en el típico empujoncito, lo que sea. Entonces yo creo que es más controlable, porque me dices todas amarillas, pero en el Atleti tenéis a Buah. jugadores importantes que yo creo que, bueno, un Marcos Llorente y un Juliano que se perdiesen la vuelta, pues bueno, yo creo que Flick también lo tiene anotado, aunque es más sencillo, ¿no? Que la vean, porque al final el Atleti nos imaginamos un partido más Sí, sí, sí. defensivo, Pubil, jugadores muy importantes que van a tener que meter pierna, y vamos a ver, porque evidentemente son 3 pilares fundamentales para Simeone y jugadores insustituibles. Visto desde fuera, ¿cuál te parecería más importante en clave Barça? ¿Pubil, Juliano o Marcos Llorente?
Yo creo que Llorente. Yo creo que Llorente porque me parece el elemento ofensivo. Quizás Juliano es más importante, pero es que al final Llorente te puede rendir ahora con las bajas en el centro del campo. Si lo quitas, tienes que meter a Coque más Vargas seguro, no tienes ese relevo y tienes que forzar a Barrios, que decías, ¿no? Parece que puede llegar, pero claro, yo creo que es muy arriesgado. Es verdad que Pubil me parece un central muy válido, pero creo que no es tan relevante como un Marcos Llorente y Juliano Simeone. Al final, bueno, puedes meter incluso a hacer otras cositas en banda, aunque es verdad que ese sistema en el que tú cierras, ¿no? Con un doble Con lateral, te lo 5, puede sí. hacer Llorente perfectamente, con Nahuel Molina. Entonces, bueno, yo creo que quizás la de Marcos me parecería la más dolorosa, pero a la vez creo que es el jugador que más difícil creo que vea la amarilla. Me parece Sí. el más tranquilo en ese aspecto y creo que Simeone o Pubil son más susceptibles de ver una cartulina. Mira que yo lo de Marc Pubil, creo que el otro día nunca habría llegado el empate a 1 si llega a estar Marc Pubil cerrando ese sector diestro del campo, porque es un defensa mucho más agresivo. De hecho, cuando descarga, creo que es Dani Olmo para Rashford, se ve a Robin Lenormand como una intención de ir y duda, repliega y ya recula, Totalmente. recula, recula. Y vimos a Simeone, ¿no? Haciendo ese gesto. Eso con Marc Pubil creo que nunca habría llegado a zona de área. No sé si con una falta, no sé si con un tackle, no sé si intimidando y el jugador corta carrera. Pero yo creo que Marc Pubil y Hansko, esto que hablábamos antes también de Dani Olmo, de Fermín, de atacar los espacios que te genere Dani Olmo, creo que no lo van a tener igual de fácil con dos centrales que defienden tan bien hacia adelante como Hansko, como Pubil, que interceptan, que son agresivos, que los hueles, que los sientes. Entonces, vamos a ver cómo es en el Camp Nou. Y hablando de cómo es en el Camp Nou y de defensas, te quería tirar un poquito para cerrar el tema Lamine, el Lamine versus Ruggeri. Porque parece que al menos en el Metropolitano hemos encontrado la Sí. kriptonita de Lamine Yamal. Es muy fuerte decir esto porque estamos hablando de uno, seguramente, de los equipos élite de Champions, uno de los peores laterales izquierdos defensivamente hablando, como es Matteo Ruggeri, pero al mismo tiempo, seguramente sea de los laterales que mejor le ha defendido esta temporada o que más le ha, vamos a decir, apabullado, ¿no? Que más le ha podido intimidar el uno para uno, no lo sé. Es que para mí hay dos, diríamos, dos versiones, ¿no? Es decir, la que vimos en partido de Copa, Lamine se fue con 14 regates de 18 intentos ante Ruggeri, un Ruggeri que defendió cerrando, diríamos, el área. Entonces ahí está vendido, porque es un Sí. jugador que tiene una cadera bastante rígida, tiene pies más lentos, Lamine ahí lo va a romper y eso sabemos que va a suceder. Entonces ahí van a necesitar tres jugadores. Y Sí. otro es que, pues aplicando esa lógica un poco de Cruyff, de bueno, pues si es mejor que tú regateando que no reciba. Y al final eso que en el baloncesto, te dando el paralelismo, lo vemos mucho, en el fútbol es mucho más difícil, pero Ruggeri va a defender diríamos, a que no, a encimarlo, a que recibe muy lejos de, es verdad que con un control se te puede ir, pero al final el Barça, si la posesión no es segura, no es buena, pues bueno, que Lamine reciba ahí, pues ya has ganado algo. Es verdad que, como dices, para mí es muy diferente el contexto en el que vamos a ver el de ida y el de vuelta. En el de ida yo pronostico que va a sufrir bastante Ruggeri, pero sí es verdad que en el Metropolitano, sobre todo en el de Copa, vimos un Barça muy desnaturalizado y un Barça que no encontró a Lamine y cuando lo encontraba siempre presionado por uno jugador, Marcos Llorente apretando ahí en esa ayuda, yo creo que innovación defensiva que hizo el Cholo Simeone y veremos qué tiene planteado, porque evidentemente es el futbolista a controlar en ese perfil y sobre todo cómo lo va a acompañar el Barça para que Lamine sea lo más productivo posible. Veremos, ¿eh? Porque yo pienso que hay un Mateo Ruggeri versus Lamine Yamal en el Metropolitano y otro en el Camp Nou. Yo no sé si luego el escenario te intimida casi más que el jugador de ir, de achicar, de querer anticipar y en cuanto se te va una, creo que ya no hay quien lo pare, ¿no? Porque creo que es un poco lo que Está pasó en percibido Copa. Ruggeri también, ¿no? ¿Verdad? Ruggeri también es. Hostia, Creo pues que aquí me es. pillas, ¿eh? Aquí me pillas. Yo diría Me que pillas. Ruggeri lo he leído, justo, bueno, luego ya lo puedes poner en los comentarios, pero creo que sí. Entonces ahí también sería un jugador que, bueno, Nico González no creo que sea opción para el partido de vuelta después de lo que hizo en Liga. Es el manual de cómo no defender a Lamine Yamal, Sí, ¿no? un Lo poco. bordó, la verdad, las Lo cosas como gordo, sí, son. A sí. ver si lo puedo ver aquí. Apercibido. Joder, pues no me sale aquí en. A ver. No me sale en Fútbol Fantasy. Bueno, luego lo miramos y si no lo ponéis ahí Sin por, problema. por la caja de comentarios. Hablábamos antes de ajustes, de playoff, de NBA, ¿no? De a ver con qué nos sorprenden los entrenadores, ¿no? Los cuerpos técnicos. ¿Por dónde crees que puede ir algún ajuste del Barça o algún ajuste del Atleti si lo ves venir? Yo creo que para el Barça el tema está sobre todo para mí en dos piezas, ¿no? Una es el lateral que acompañe a Lamine, que seguramente va a ser Koundé, cómo se va a posicionar, qué movimientos vaya a hacer, porque al final ahí se trata de constantemente ser muy agresivo, pero a la vez saber que tienes a Lookman Sí. y que Lookman es una amenaza en transición letal para el Atleti, pero es verdad que es un futbolista que defensivamente me parece el peor de los atacantes que tiene el Atlético de Madrid, entonces forzar a que Lookman tenga, como pasó en el partido de Copa, que Lookman creo que en el partido de vuelta estuvo bastante mal,
porque le obligaron a defender muy lejos, ¿no? Y muy bajito, y ahí yo creo que es un jugador que no está cómodo, y que es verdad que cuando recibes tan lejos tienes que ser hiperpreciso, y eso evidentemente Lookman no está acostumbrado, ¿no? Muchas veces a este tipo de partidos. Entonces para mí me parece clave. Luego creo que otro es la altura de Pedri un poco, a ver si Pedri, más que ser ese jugador de base de la jugada, que es verdad que con Eric va a tener pinta que va a ser así, pues que puedas empujarlo más arriba. Y para mí eso es importante, la presencia de Fermín y Olmo, que puedan ayudar a Pedri, y que Pedri pueda tener situaciones, como vimos en el partido de Copa también, de poder pisar área, forzar penaltis, esa clarividencia que tiene el canario para dar el último pase, incluso para llegar, y que no veamos un Pedri muy alejado de esa zona, porque creo que ahí el Barça va a perder siempre. Entonces vamos a ver esas dos alturas para ver un poco cómo el Barça puede intimidar o no al Atlético de Madrid. Bueno, veremos, veremos. Por cierto, estaba confirmando, Ruggeri ha percibido. Julián Simeone, Marco Llorente, Marc Pubil, Lenglet, Robin Lenormand, Thiago Almada y Pablo Barrios. Pero bueno, Claro. y Ruggeri. Pero Pablo Barrios, como no va a jugar en teoría, pues nada. No está mal, la batería, sí, sí. Sí, no está nada mal. Y además solemos salir bastante perjudicados en cuanto a tarjetas amarillas y rojas contra el Barça, Albert. No te voy a sacar ese tema. No te voy a- Sí, no, últimamente es verdad que esa... ¿Crees que era roja? Yo tengo que decir que Con para mí libertad, ¿eh? Con no, no, libertad. yo no pitaría nunca esas rojas, como es el día siguiente. Creo que si tú, o sea, para mí hay dos circunstancias. Si tú das primero el balón, o si no lo das, si Gerard Martín no da el balón y pisa pie, para mí es roja, pero como esa inercia, yo nunca pitaría roja. Y vimos, creo que el día siguiente, ¿no? El partido de Valencia, la misma acción, que no se arbitró con roja, me parece bien, porque al final creo que si no es muy difícil, ¿no? Dar un pase y con esa inercia no pisar si hay el pie del rival. Pero Es bueno, verdad que entiendo aquí el enfado, porque al final es claro, rearbitrar. Y es que es entiendo, el, lo es, el, entiendo. es el tema. Aquí ya no es que fuera roja o no. Es si el árbitro de campo dice que es roja, el VAR ahí no puede entrar. Sí, no, Es no, que no porque no puede es un... entrar. Y encima si entra condicionando, ¿no? Yo creo. Encima está No, si es prohibido que el hacer tema del eso. VAR es un tema El aparte tema es, que es el todo VAR. mal. No es si es roja o no. Que puede serlo o no serlo. Nadie sabe si es roja. El tema es cómo actuaron, ¿no? Un poco de forma tendenciosa, ¿no? Un poco raro. Pero bueno. Bueno, el VAR Eh, siempre hace así el VAR, Sí, creo. sí. Un día para ti, otro día para mí, pero bueno. Albert, tema físico. ¿Crees que la eliminatoria llega en un momento en el que quizás el Barça, que creo que tampoco tiene tanto fondo de armario como el Atlético de Madrid, y a lo mejor no tantas piernas como el Atlético de Madrid, no llega en un buen momento en el apartado físico? ¿O no crees que la cabeza luego lo compensa todo? Bueno, yo creo que estoy en ese punto. Creo que la cabeza compensa mucho, porque al final vimos el partido, por ejemplo, el Barça ante el Newcastle, que el Newcastle físicamente parecía que estaba por encima, y en un momento del partido haces clic, empiezas a sentirte cómodo jugando, y físicamente parece el rival muy inferior, ¿no? Entonces yo creo que ahora, en ese punto de la temporada, todos los equipos llegan con dudas, porque al final el Atleti es verdad que, bueno, pues si juega Pubil lleva 3 semanas sin ritmo, entonces no es tanto el físico de haber descansado, es ese ritmo competitivo que quizás en alguna pieza, y más para un central, te puede faltar ciertas situaciones de partido que es meterte ahí en una eliminatoria de Champions que nunca ha estado Marc Pubil en unos cuartos de final. Sí. Yo creo que el Barça es verdad que quizás los más justos, pues bueno, en el parón de selecciones, tanto Pedri como Lamine, que son los más importantes, Covarsí han descansado bastante, Gerard Martín también. Es verdad que vamos a ver sobre todo la vuelta. Ahí va a ser clave, pues como por ejemplo en Frenkie de Jong y Pablo Barrios, que son dos jugadores que tienen que tener un papel protagonista, pues si pueden estar, si no, porque evidentemente la baja de Marc Barnal pues es muy dura para el Barça, porque es un jugador que iba a ser Importante. titular seguro, y que te obliga a poner a Eric, que bueno, creo que es un jugador de garantías, pero evidentemente ya te limita, aunque yo repito, creo que al final, como nos enseñó además el Atleti de Simeone en ese 2014, cuando tienes esa ilusión en un equipo que no tenía demasiado fondo de armario, y cómo llegó ahí al final muy justo, pero terminó ganando la Liga. Claro, el tema es que el Atleti también tiene ilusión, pero lo que no tiene el Atleti, y sí lo tiene el Fútbol Club Barcelona, yo creo, es presión. Porque el Barça viene además de caer contra el Atlético de Madrid en Copa, y creo que eso te da un poquito de, oye, aquí ya no podemos volver a caer. Entonces el Atleti yo creo que viene un poquito más liberado, ¿no? de lo mental. Creo que lo del Barça el año pasado con el Inter también se va a poner encima de la mesa cuando la eliminatoria pueda estar candente, porque dolió, como es lógico, porque estuviste muy cerca y porque este año la sensación es que todo al rojo, vamos a decir, ¿no? Todo a la Champions. Una vez que sobre todo la Liga está prácticamente ganada. ¿Crees que todo esto puede condicionar un poquito y que el Barça a lo mejor no juegue con tanta libertad como se le vio incluso en momentos en los que estaba todo perdido, como en la vuelta de la Copa del Rey? A ver, yo creo que para mí, en ese punto de la temporada y en dos equipos como Barça y Atleti, la presión creo que al final el jugador del Atleti la va a sentir, no sé si de forma parecida, pero quieres ganar, quieres estar en la siguiente ronda, por mucho que coincidíamos antes de entrar, ¿no? En el directo de que con la final de Copa,
pues te puedes encontrar que si pierdes esa final y dices, bueno, nos han eliminado con honor, pero te quedas sin nada, ¿no? Una temporada que el Atleti puede aspirar a ganar realmente títulos, que has hecho inversión. Entonces yo creo que los dos equipos van a sentirla. Evidentemente el Barça, los jugadores ya lo han verbalizado. La Champions es el objetivo, porque el año pasado el equipo ganó los 3 títulos nacionales. Este año se ha escapado la Copa del Rey, pero Liga y Supercopa, parece la Liga, perdón, que ya está encarrilada, aunque creo que todavía queda mucho. Y es verdad que la Champions está ahí y que ante el Atleti yo creo que los jugadores, tengo la sensación de que van a salir con esa sangre en los ojos por cómo se dio la eliminatoria, ¿no? Yo creo que el partido del Metropolitano sirvió a Flick sobre todo al futbolista, que es un futbolista joven, un futbolista que cree que jugando siempre ese mismo nivel puede llegar ciertas cosas, pero hay veces que el partido no te sale y tienes que aprender a readaptar situaciones. Creo que es algo que te va a dar la experiencia y veremos, pero es evidente que cuando estás ya en cuartos de final de Champions, a no ser que un Bodo Glimt se cuele, pero al final todos los equipos que están, quizás menos el Sporting, si pierdes te vas muy jodido para casa. Sin duda eso. Te he preguntado cómo llega en lo moral, en lo anímico, en el querer, en la presión, el equipo. ¿Cómo llega la afición? Porque yo veo Twitter Barça, me salen de vez en cuando cosillas, y veo a la gente muy caliente respecto al Atleti para esta eliminatoria. Entiendo que la eliminatoria coopera, encima quedándote muriendo ahogado a la orilla prácticamente, ¿no? Cuando estabais ya con el Atleti contra las cuerdas. ¿Cómo llega la gente? ¿Qué dice la gente por Twitter Barça en estos días? Menudo manicomio esto, ¿eh? Sí, Te sí, sí. digo, yo estoy ahí un poco como siempre. A veces entro, Tú eres sumerjo el la cabeza cuerdo, un ¿no? rato. Claro, nosotros es que Sumerjo la cabeza. nosotros es que sumergimos con Marco sí, y sumergís compañía, mucho, mucho, metéis demasiado. la cabeza, Sí. pero es verdad que yo, bueno, pues miro un poco lo que se dice y intento siempre tomármelo todo con cierto humor, porque la gente, bueno, en estos equipos tan grandes siempre hay, los que hacen más ruido suelen ser los que menos deberían, ¿no? Entonces, bueno, Ya. sí es verdad que al final en clave Atleti yo creo que el partido, sobre todo de ida, pues con el 4-0, que si el gol anulado, lo que pasó con el VAR tanto tiempo, que si no sé qué, bueno, pues al final es lo típico entre aficiones. Yo creo que el partido también irá cargadito por lo que, bueno, entre dos equipos que al final eso es lo típico. Te estás viendo muchas veces el año pasado ya hubo una eliminatoria de Copa, que al final el Barça pues fue una eliminatoria preciosa. Entonces es dos equipos que prácticamente con la misma plantilla en 2 años te habrás visto, pues son 10 veces prácticamente, ¿no? O sea, 8 veces. 8 Sí, veces. 8 veces. 8 veces, que es una barbaridad. Entonces, claro, ya te conoces, hay pequeños duelos, pequeños rifirrafes. Entonces, bueno, yo creo que eso también a mí me gusta. Yo soy un poco viuda de los de hace 10 años, de los uruguayos que había por aquel entonces, que eran más fiables de los que hay ahora, de Sí, Josema sí. y Araujo. Yo creo que Sí. nos hemos quedado huérfanos. Entonces, bueno, yo creo que sí. Pero bueno, dentro de la normalidad, porque creo que al final son partidos, entre comillas, bastante limpios. No son partidos tampoco demasiado duros, en mi opinión. Estaba antes haciendo, ya para cerrar, te voy a tirar una sobre Griezmann y esto a modo que me ha parecido muy curioso. Estaba revisando el histórico del Barça en Champions desde aquella eliminatoria en la 15-16 que os eliminamos. Y el Barça solo ha llegado 2 veces a semifinales desde aquel entonces. 10 Sí, sí. años, 2 veces. Y parece como que todos los años estás obligado a ganar la Champions o fracaso. Es tremendo. Por eso decía un poquito en clave presión. Que es que no puedes perder esta también, ¿no? Bueno, es que el Barça ha estado muchos años en un proyecto fallido, con lo que pasó en esos años con Valverde, bueno, las remontadas y luego ya pues un Barça que no tenía el nivel por estar en ese tipo de competiciones, por la plantilla no daba más de sí y porque era un equipo que no podía competir, ¿no? En esas instancias. Yo creo que con Flick se ha recuperado ese Barça de primavera, de volver a estar en el mes de abril, vivo en Champions, con opciones reales de poder llegar a la final. Porque el año pasado pues, el alimento contra el Inter se decidió por esos detalles, pero creo que era un Barça que perfectamente podría haber estado en esa final de la Champions. Entonces, bueno, yo creo que al final el objetivo para todos esos equipos que están ahora mismo vivos es el de siempre, es estar en el próximo mes de abril vivo en cuartos de final y a partir de ahí, final dependes, ¿no? De pues que te llega lesionado Rafinha, llega lesionado Barrios y te toca no sé quién que llega volando, te vas a casa, ¿no? Pero tener esa disposición y siempre ese punto de suerte necesario, porque además lo vemos, el Madrid, por ejemplo, pierde ante el Mallorca, ante el Getafe, pero elimina al Manchester City, que viene de ganar al Liverpool y al Arsenal, ¿no? Entonces, bueno, eso al final es fútbol, contextos, momentos, y la verdad que la Champions es la competición más estimulante, pero a la vez, siempre digo, ¿no? Se tiene que coger un poco con cada año, suceden muchos imponderables que no se pueden tener en cuenta de cara a analizar futuras competiciones. 8 eliminatorias ha habido, ¿eh? En era Simeone entre Barcelona y Atlético de Madrid. 4 para unos, 4 para los otros. A ver quién desempata. Y ya lo último.
van a ser los 2 últimos partidos de Antoine Griezmann contra su ex equipo, contra el Fútbol Sí. Club Barcelona. Y parece que en estos últimos partidos está llegando la fase más indescifrable en clave defender a Griezmann en estos Atleti y Barça, ¿no? Porque históricamente siempre le ha costado un poco estos partidos y parece que últimamente, cuando menos tiene, más provoca, ¿no? En clave Barcelona, porque incluso en el partido de vuelta, en Copa del Rey, que el Atleti estaba desnortado, el único que tenía brújula en mano era Antoine Griezmann. Sí, sí, yo estuve en el campo y la verdad que fue lo de Griezmann espectacular, un partido tremendo y creo que es cuando más se crece en esos escenarios de máximo sufrimiento donde, bueno, él lleva ese ADN cholista primerizo, ¿no? De todavía saber lo que es, bueno, el asedio de Múnich en aquella eliminatoria, es el Buah. único superviviente junto a Coque y por lo tanto, claro, pues eso te lo llevas, ¿no? Y sabes lo que es estar ahí empotrado en tu área, tener esa capacidad en 2, 3 pases, eso lo lleva adentro, entonces es un jugador muy importante, además yo creo que se ha liberado mentalmente, sabe que es ya Sí. sus últimos partidos, lo está disfrutando, se nota, él sabe además que, bueno, llega con opciones de reales de un título seguro y de otro que estás a pocos partidos de por lo menos hacer algo importante con el Atlético de Madrid, entonces, bueno, eso te libera la presión y yo creo que se está viendo un Griezmann disfrutando, un Griezmann jugando a un nivel muy, muy alto y bueno, evidentemente jugador a controlar y muchas veces es difícil porque la forma que defiende el Barça es difícil sujetar a Griezmann, ¿no? Entonces vamos a ver quién se encarga de él, aunque con Eric creo que ganas un pelín ahí, Sí. porque es un central y al final tiene esa capacidad de anticipar y es lo mejor que se le da. De hecho, en el partido de Liga que jugó Eric y el Barça gana 3-1, creo que Eric hace un muy buen partido y va a ser clave, porque Marc Barnal me parece que ahí puede sufrir un pelín más, tiene menos giro, así que veremos. Para el Athletic Griezmann absolutamente diferencial en estos últimos meses. ¿Es Griezmann el que más miedo te da el miércoles en clave de jugador individual de Atlético de Madrid? ¿O eres más de Julián? ¿Eres más de cuidado Lukman? ¿Cuidado Julián Simeone? ¿Cuál sería el jugador a evitar? No, yo creo que es Griezmann, porque al Griezmann, final ¿no? el resto necesitan, es decir, creo que Julián contra el Barça, bueno, jugó bien el partido de Copa, pero no ha hecho grandes partidos históricos. Lo puede hacer porque tiene ese nivel, pero ni el año pasado ni este, salvo el de Copa el 4-0, creo que Julián no ha estado a ese nivel. Sí creo que Juliano por contexto, porque al final los espacios pues te los va a atacar y te va a generar ventajas, pero tienes que activar a Juliano, ¿no? No te va a Ya. generar una conducción él, pero sí creo que Griezmann es ese futbolista que te marca un poco el tono emocional del partido, ¿no? Porque te puede ganar un duelo que te salva un gol, luego además te aparece, te da esos 2, 3 toques de oxígeno y eso creo que es lo más importante. Más que llegar al área ante el Barça, quitarle el balón 2 minutitos para que el equipo tenga que defender y ahí es cuando, como vimos en la jugada del gol el otro día, bueno, el pase Lenglet, que hay un espacio, que provocar esos espacios. Y creo que ahí Griezmann es el jugador más capacitado, junto a una buena noche de Coque también. No sé si está para 90 en esa intensidad, pero unos buenos minutos de Coque también es verdad que es un jugador que te puede hacer mucho daño. Veremos, ¿eh? Veremos si tenemos buenos minutos de Coque, de Griezmann, de Ovid Vargas, que el otro día estuvo muy Sí, bien. sí, estuvo bien. Albert, muchas gracias. Nos ha dado para analizar un poquito a ver cómo llega el Barça, cómo llega el rival y qué se opina desde el lado blaugrana. Y nada, que tengas suerte el sábado o el domingo cuando juguéis en Liga, que tengas suerte pues en la jornada de entre semana en Liga, pero hombre, dejadnos soñar. Bueno, ya el Atleti tiene esa final de Copa, disfrutar y que no se cumpla el efecto Matarazzo para vosotros, porque la Real está llegando bien también. Ya habrá tiempo para. Ya os voy a ir viendo en YouTube, pero ojito con la Real, que cuando yo creo que pasó lo de la final parecía peor, pero ahora cada vez más entonados. Bueno, cortamos ya Cortamos ya. que se está poniendo. Ahora voy a por él. Ahora corto el vídeo y yo me encargo de él, señores, no os preocupéis. Gracias, Albert. Nos vemos. Venga, un abrazo.